Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy feliz de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, me llamo y en este canal hablamos de todo lo relacionado con el entretenimiento, desde películas y series hasta libros y música. Y hoy, tengo algo realmente especial para ustedes. Vamos a sumergirnos en el mundo del drama turco, un género que ha conquistado corazones en todo el mundo. En particular, vamos a hablar de una serie que, en mi opinión, es absolutamente imperdible, Amor y Poder. Sí, lo sé, suena un poco genérico el título traducido, pero no se dejen engañar, esta serie tiene una profundidad y un enganche que pocas logran. Y lo mejor de todo, tengo buenas noticias, está disponible con 13 episodios subtitulados al español. Antes de empezar a desglosar la serie y explicar por qué creo que es tan buena, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de este tipo de contenido, y si les gustan las recomendaciones de dramas que les hagan pasar horas pegados a la pantalla, no olviden suscribirse a mi canal. Al hacerlo me ayudan mucho a seguir creando contenido que les guste y se aseguran de no perderse ninguna de mis futuras recomendaciones. Así que sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en Amor y Poder. Esta serie no es simplemente otra historia de amor. Es un intrincado tapiz tejido con ambición, traición, secretos familiares y por supuesto, una buena dosis de romance. Ambientada en un mundo donde las apariencias lo son todo y las alianzas se forjan y se rompen con la misma facilidad, Amor y Poder nos presenta a personajes complejos y moralmente ambiguos que luchan por sus deseos y su supervivencia. Uno de los aspectos que más me llamó la atención de esta serie es la forma en que explora las dinámicas de poder. No solo el poder económico, que evidentemente juega un papel importante, sino también el poder dentro de las relaciones familiares, el poder de la manipulación y el poder de la información. Cada personaje busca ascender, mantener su posición o vengarse de aquellos que les han hecho daño, y las estrategias que utilizan son a menudo despiadadas. La trama gira en torno a, bueno, no quiero revelarles demasiado y arruinarles la experiencia, pero digamos que hay un poderoso empresario, una familia con oscuros secretos y un amor prohibido que desafía todas las convenciones sociales. A medida que la historia avanza, las lealtades se ponen a prueba, los secretos se revelan y las vidas de todos los involucrados se ven irrevocablemente alteradas. Lo que realmente distingue a Amor y Poder de otros dramas turcos es la calidad de la actuación. Los actores son increíbles, logran transmitir las emociones de sus personajes de una manera muy auténtica y convincente. Puedes sentir su dolor, su rabia, su amor y su desesperación. La química entre los protagonistas es palpable, lo que hace que su romance sea a la vez apasionante y desgarrador. Otro punto fuerte de la serie es su ritmo. Cada episodio está lleno de giros inesperados que te mantienen al borde de tu asiento. No hay momentos aburridos, siempre está pasando algo que te mantiene enganchado y con ganas de ver el siguiente episodio. Los guionistas han hecho un excelente trabajo creando una trama compleja pero fácil de seguir, y los directores han sabido capturar la belleza y la intensidad de cada escena. Pero no todo es perfecto como en cualquier serie. Algunos podrían argumentar que ciertos personajes son demasiado arquetípicos o que algunos giros de la trama son un poco exagerados. Sin embargo, en mi opinión, estos pequeños defectos no restan valor a la experiencia general. Al final, Amor y Poder es un drama entretenido y adictivo que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la naturaleza del amor, la ambición y el poder. Y ahora sé que muchos de ustedes estarán pensando, ¿dónde puedo ver esta maravilla con subtítulos en español? Pues bien, les recomiendo que busquen en plataformas de streaming especializadas en dramas turcos, o incluso en YouTube, donde a menudo se encuentran canales dedicados a subtitular este tipo de contenido. Con un poco de investigación, estoy seguro de que podrán encontrar los 13 episodios subtitulados de Amor y Poder. De verdad, se los digo, denle una oportunidad a esta serie. No se arrepentirán. Es un drama turco que los atrapará desde el primer episodio y los mantendrá enganchados hasta el final. Y si ya la han visto, me encantaría saber qué les pareció. ¿Les gustaron los personajes? ¿Qué opinan del final? ¿Recomendarían esta serie a otros? En resumen, hoy hemos hablado de Amor y Poder, un drama turco imperdible que explora temas complejos como la ambición, la traición y el amor prohibido. Hemos destacado la calidad de la actuación, el ritmo trepidante de la trama y la forma en que la serie te mantiene enganchado de principio a fin. Y les he animado a que busquen los 13 episodios subtitulados al español para que puedan disfrutar de esta maravillosa historia.
Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado mi recomendación y que se animen a ver Amor y Poder. Y si ya la han visto, me encantaría leer sus comentarios y opiniones sobre la serie. ¿Qué les pareció? ¿Con qué personaje se identificaron más? ¿Qué momento de la serie les impactó más? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta interactuar con ustedes y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares que también disfruten de los dramas turcos, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a crear contenido que les guste. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ahora profundicemos un poco más en los elementos que hacen de Amor y Poder una serie tan atractiva y porque creo que merece la pena dedicarle tiempo. Más allá de la trama principal, que ya hemos introducido, la serie se adentra en las complejidades de la sociedad turca moderna, explorando temas como la lucha de clases, el papel de la mujer en una sociedad tradicional y la corrupción que puede infiltrarse en los más altos niveles del poder. El personaje del poderoso empresario, por ejemplo, no es simplemente un villano unidimensional. Si bien es cierto que recurre a métodos cuestionables para lograr sus objetivos, también se le presenta con una vulnerabilidad y una complejidad que lo hacen comprensible, incluso simpático en algunos momentos. Se revela su pasado, sus motivaciones y sus miedos, lo que permite al espectador entender por qué actúa de la manera en que lo hace. Esta profundidad en la caracterización es una de las claves del éxito de la serie. No se trata simplemente de buenos contra malos, sino de personajes grises que luchan por lo que creen que es justo, incluso si eso significa pisotear a otros en el camino. La familia con oscuros secretos es otro elemento central de la trama. A medida que la serie avanza, se van revelando traiciones, engaños y mentiras que han estado ocultos durante años, amenazando con destruir la estructura familiar. Estos secretos no solo afectan a los personajes principales, sino que también tienen consecuencias para las generaciones futuras, creando un ciclo de dolor y venganza que parece interminable. Es esta exploración de la dinámica familiar disfuncional lo que resuena con muchos espectadores, ya que todos, en cierta medida, pueden identificarse con los conflictos y las tensiones que surgen dentro de sus propias familias. Y por supuesto, el amor prohibido es el corazón de la serie. La relación entre los protagonistas es intensa, apasionada y llena de obstáculos. Se enfrentan a la oposición de sus familias, a las convenciones sociales y a sus propios demonios internos. Pero a pesar de todo, su amor persiste desafiando todas las probabilidades. Es esta lucha por el amor verdadero lo que mantiene al público enganchado, esperando ansiosamente ver si los protagonistas lograrán finalmente estar juntos. La química entre los actores que interpretan a los protagonistas es innegable, lo que hace que su romance sea aún más creíble y conmovedor. No se trata solo de un amor romántico superficial, sino de una conexión profunda que va más allá de las palabras. Además de la trama principal, Amor y Poder también cuenta con una serie de personajes secundarios memorables que añaden profundidad y riqueza a la historia. Desde la leal amiga de la protagonista hasta el intrigante rival del empresario, cada personaje tiene su propia historia que contar y su propia motivación. Estos personajes secundarios no son simplemente elementos de relleno, sino que desempeñan un papel importante en el desarrollo de la trama y en la evolución de los personajes principales. A menudo son los personajes secundarios los que proporcionan el alivio cómico o la perspicacia emocional que necesita la serie. La dirección de la serie también merece un reconocimiento especial. Los directores han sabido crear una atmósfera de tensión y suspense que te mantiene al borde de tu asiento en cada episodio. Utilizan una combinación de tomas cerradas, ángulos de cámara inusuales y una banda sonora evocadora para crear una experiencia visual y auditiva que te sumerge por completo en el mundo de Amor y Poder. La fotografía de la serie es impecable, capturando la belleza de los paisajes turcos y la elegancia de los escenarios. La atención al detalle en la dirección es evidente en cada escena, desde la cuidada selección del vestuario hasta la precisa coreografía de las escenas de acción. En cuanto a los guionistas, han hecho un trabajo excepcional creando una trama compleja pero fácil de seguir. Saben cómo dosificar la información, revelando gradualmente los secretos y las traiciones que impulsan la historia. Utilizan diálogos inteligentes y llenos de matices para dar vida a los personajes y para explorar los temas centrales de la serie.
Los guionistas no tienen miedo de tomar riesgos, introduciendo giros inesperados en la trama y desafiando las expectativas del público. Es esta voluntad de innovación y experimentación lo que hace que Amor y Poder sea tan refrescante y original. Claro que, como mencioné antes, no todo es perfecto. Algunos espectadores pueden encontrar que ciertos elementos de la trama son poco realistas o que algunos personajes son demasiado estereotipados. También es cierto que la serie a veces recurre a clichés propios del género del drama turco, como los largos silencios dramáticos y las miradas significativas. Sin embargo, en mi opinión, estos pequeños defectos no restan valor a la experiencia general. Al final, Amor y Poder es una serie que te atrapa, te entretiene y te hace reflexionar. Y hablando de reflexionar, una de las cosas que más me gusta de Amor y Poder es que te invita a cuestionar tus propias creencias y valores. Te hace preguntarte qué harías tú en la misma situación que los personajes. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para proteger a tu familia? ¿Qué sacrificios estarías dispuesto a hacer por amor? ¿Qué importancia le das al poder y al dinero? Estas son preguntas difíciles que no tienen respuestas fáciles, pero que son importantes para reflexionar sobre ellas. Así que si estás buscando un drama turco que te haga pasar horas pegado a la pantalla, que te haga reír, llorar y reflexionar, te recomiendo encarecidamente que le des una oportunidad a Amor y Poder. Busca los 13 episodios subtitulados al español y prepárate para sumergirte en un mundo de ambición, traición, secretos familiares y amor prohibido. No te arrepentirás. Y por último, me gustaría saber cuáles son sus dramas turcos favoritos. ¿Hay alguna serie que me recomienden ver? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta descubrir nuevas series y me gusta saber qué les gusta a ustedes. Recuerden darle like a este vídeo si les ha gustado mi recomendación, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.